Dios les bendiga a todos y a todas. Un gusto siempre ver caras nuevas y poder compartir con todos ustedes. A los que nos escuchan en Instagram, en Facebook y van a ver el video en la tarde o en la noche por YouTube, Dios les bendiga también. Un gusto saludarles y verles. Si me pueden dar un poquito más de a mí, afuera no sé, pero a mí aquí adentro les agradecería. Gloria al Señor. Vamos a darle al Señor lo que a Él le corresponde, así que por favor tome su manita izquierda y colóquese en pie si ya lo tiene en sus manos. Si no lo tiene en las manos, igual colóquese en pie también. Los niños, pídale a su mamita, a su abuela, a su tía, a quien le traigo, a quien le trajo, dígale, deme para la ofrenda. Y colóquese en pie. A ver, todos los niños, todas las personas de pie en el momento de la ofrenda. Mire al lado e invite al que está sentado, por favor, colócate en pie que vamos a orar por las ofrendas. Tomen su manita izquierda. Nosotros tenemos que aprender a declarar y a usar nuestro cuerpo también como alabanza. La Biblia habla que en la manita izquierda allí hay riquezas. Por eso nosotros acostumbramos, cuando presentamos las ofrendas a Dios, hacerlo con la mano izquierda, de manera simbólica, porque en la mano izquierda hay riquezas. Y cuando usted se coloca de pie, es respeto y educación hacia nuestro Dios, porque a Él es el que le damos dicha ofrenda. Amén. Padre, presentamos delante de ti en este momento las ofrendas, los diezmos, Señor, el esfuerzo del trabajo de cada uno de nosotros, Señor, para el crecimiento de tu obra, Señor. Y te rogamos hoy de que lo recibas como olor grato, Señor, que nuestras ofrendas, las cuales representan también nuestro corazón, Señor, sean gratas para ti, que las recibas con gozo y que de esa manera, Señor, te pedimos hoy que en la obra esta pequeña o grande ofrenda sea multiplicada al 100 por 1, Señor, para alcanzar y sobreabundar en tu obra. Como ministro tuyo, Señor, hoy pido y ruego que cada promesa guardada en tu palabra a favor de la obediencia, a causa de la obediencia, sea desatada sobre ellos y ellas, Señor. Y que también así de esa manera al 100 por 1 sus recursos económicos sean multiplicados. Que por la fe, Señor, ellos puedan ver más de lo que hoy tienen, puedan ver más de lo que hoy sueñan, Señor, porque tú eres el Dios que da vida y multiplica nuestros sueños. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, tome asiento. Ya alguien del protocolo va a ir hacia usted a hacerle llegar la cesta para la ofrenda. A los amigos que nos escuchan por las redes, si usted desea dar una ofrenda, un aporte, sus diezmos como usted desee y quiere hacerlo desde el exterior, las cuentas nacionales ya están publicadas en las redes. Y si requiere de una cuenta internacional, por favor solicítela por las mismas redes y con todo el gusto le haremos llegar dicha información. Desde cualquier parte de Latinoamérica, de Estados Unidos o Europa, usted puede hacer sus aportes y nosotros le damos dicha información. Amén. Ahora los niños a partir de este momento pueden salir para ir a la actividad infantil. Ya los maestros les están esperando. Ya ellos ofrendaron, allá no es necesario que ofrenden porque van a estar ofrendando aquí. Recuerden, yo recuerdo que habían dicho al principio que la edad era a partir de los 5 años, pero creo que las mismas maestras cambiaron eso, ¿no? No, solo a partir de 5 años. Es la maestra de cada 15 días que pueden, eso. Solveig dijo no, de 5 años para arriba. Eso, muy bien. Eso fue Viviana, que es más buena que Dios, y dijo, no, que manden lo más pequeño, no importa. Yo lo recibo. Bueno, eso es asunto de ella. Hay que respetarle su decisión. Hoy tenemos la cena del Señor. A los amigos que nos escuchan por las redes, les invito a que preparen en su casa el vino, el pan, algo que represente el vino, que represente el pan. Al final tendremos un momento exclusivo para la cena del Señor y grabaremos ese espacio también. Hoy quiero compartir con ustedes un tema interesante. Hace tiempo lo había olvidado, hace algunos años lo toqué y hoy quiero volver a tocar el tema porque creo que estos tiempos han llevado a muchos cristianos y por supuesto más a los no cristianos a cometer algunos errores graves o delicados, podríamos decir. Por eso quiero invitarle a que usted busque por favor en su Biblia, en la carta escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2.
Efesios capítulo 2, por favor busquen su Biblia. A los presentes ya les estamos dando la información aquí en la pantalla principal, donde usted va a poder observar Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Yo voy a estar leyendo para ustedes en la versión Nueva Traducción. En la Nueva Traducción Viviente voy a estar leyendo para ustedes. Me gustó la forma en que aquí es acomodada la palabra para una mejor interpretación y quiero compartirla desde aquí. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Esté muy atento porque esta palabra es fuerte, es interesante, es muy llamativa y de por sí es una palabra que guarda pequeños tips para que usted pueda lograr el éxito en su vida y en lo que emprenda a hacer, o por lo menos para descubrir qué puede estar frenando las bendiciones sobre sus vidas. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Vuelvo a leer. Recuerde que le estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la Reina Valera, no hay problema, es igual, solamente cambian algunas palabras. Leo a favor de todos una vez más. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hoy quiero enfocarme en este texto bíblico para derribar aquel mal concepto que hay en el mundo, en la religión tradicional y en las personas en común o en general, donde tienden a decir que todos somos hijos de Dios. Algo realmente lejano de la realidad de lo que indica la Biblia, muy distante de la realidad que indica la Biblia. La gente tiende a creer y a declarar que todos los seres vivos somos hijos de Dios, lo cual es falso. Según la palabra de Dios no es así. Y de por sí nuestro Señor Jesús en el libro de Efesios está hablando de que yo soy hijo de aquel a quien imito en mis actos. Y aquí encontramos a Pablo regañando, llamando la atención a la iglesia o a los cristianos de la iglesia de Éfeso, y les hace entender o hace una corta reflexión sobre cómo antes de ser hijos de Dios éramos hijos de alguien más. Solamente podemos ser hijos de dos padres que hay sobre la tierra: o somos hijos de Dios Padre o somos hijos de Satanás. Todo aquel que se niega a ser hijo de Dios, todo aquel que se niega a obedecer a Dios, la Biblia lo hace llamar hijo del diablo o hijo de Satanás por las obras que practica. Ser hijo de Dios, primero la palabra indica que es por medio de nuestra confesión y fe en el Hijo de Dios. Pero Pablo agrega aquí, o Pablo extiende el concepto diciendo que nuestra paternidad va relacionada con nuestro estilo de vida, con respecto a si obedecemos o no obedecemos a Dios. Pablo, quien es más radical en la doctrina, está diciendo: el que obedece a Dios es hijo de Dios, y el que no obedece a Dios o el que vive en desobediencia a Dios es un hijo del diablo. Es una palabra dura, es una palabra fuerte lo que estoy diciendo a los queridos amigos que nos escuchan por las redes. Tal vez alguien está escuchando y dice: ya no me gustó la prédica, ya se me metieron para el cuarto y para la cocina y ya el pastor empezó a regañar y no lleva ni 2 minutos predicando. Pero el concepto de predicar una palabra como pastor, mi deber y mi obligación es enseñarle a usted la palabra de Dios basada en los principios, y no que usted viva bajo una mentira o un engaño que le haga sentir cómodo o feliz. La idea es que usted conozca la palabra de Dios, y esta palabra, que es espada de 2 filos, llegue a su corazón, le redarguya el poder del Espíritu de Dios,
y usted pueda por medio de eso sentirse animado o motivado o en su defecto asustado y empiece a tener una actitud correcta frente a lo que indica la palabra y a la forma de vivir. Tal vez usted puede escuchar en otros lugares, en otros predicadores, en otras iglesias, por otras redes sociales y por otros lugares, predicadores que le hablan de motivación y de ánimo, y eso es bueno de vez en cuando. Pero la esencia del evangelio está en saber de que hay beneficios y hay sueños para los cristianos que hablan de un cielo nuevo, hablan de una tierra nueva, pero que todo esto está basado y que es una recompensa, o podríamos decirlo, es herencia para solo los hijos de Dios. Y el mal concepto de considerar que todo ser vivo es hijo de Dios es un mal concepto de la religión tradicional, donde tratan de arreglar a todo el mundo de una manera fácil, cómoda, repartiendo los pecados y quitándolos un hombre a cualquier otro. Mientras que la palabra de Dios no habla de esta manera. Hoy quiero hablar y profundizar entendiendo esta base que estoy dando. He titulado la enseñanza, la predicación, el sermón del día de hoy con este título bien llamativo: servidores de Satanás al descubierto. ¿Cómo dije que era el título de la predicación? Hoy quiero enfocar sobre esto, porque es que si ni siquiera nosotros podemos entender el concepto de ser hijo de Dios y de no ser hijo de Dios, entonces más todavía Satanás se aprovecha de esto, y por medio de varias cosas que vamos a estar conversando, nos ata, nos esclaviza y vivimos una vida de miseria y llena de maldición por causa de varias cosas que vamos a estar discutiendo hoy. Mis amados, al abordar el tema sobre la existencia y las estrategias de Satanás, nos encontramos hoy con dos polos opuestos hacia lo que se inclinan muchos cristianos. Quiero hablarle de estas dos cositas en este punto. Primera, hay cristianos quienes viven bajo un temor irracional hacia el enemigo, hacia Satanás o el demonio. Existe un miedo irracional. Hay gente que simplemente el hecho de escuchar decir Satanás se asustan, tiemblan, se esconden. Si escuchan mencionar la palabra muerte, se hacen la cruz, se sacuden, echan para un lado, porque está trayendo mala pava, está trayendo mala vibra, está trayendo malas influencias. Pues déjeme decirle que usted hablando de esa manera, usted no está hablando como un cristiano, está hablando como uno de otra religión que no tiene nada que ver con el evangelio. Y este polo de este tipo de cristianos, porque le hablo a los cristianos que de manera irracional le tienen miedo y temor a Satanás, habla de esa ignorancia y desconocimiento que tienen de la palabra de Dios y del valor que tienen como hijos de Dios. El otro polo o el otro extremo de los cristianos es quienes ignoran como si se tratara de un hecho mitológico o como si fuera un cuento para asustar los niños. Unos por un lado tienen un miedo irracional hacia Satanás y a los demonios, y otros hacia el otro extremo consideran que hablar del diablo es un cuento para asustar niños y que no hay que prestarle atención a esto. Mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, lo cierto es que nuestro adversario espiritual no solamente existe, sino que tiene bajo su dominio el mundo creado y en particular a quienes son rebeldes con Dios. Repito, Satanás no solamente existe, sino que tiene bajo su dominio este mundo que ha sido creado por Dios. Él lo tiene bajo dominio y en particular tiene bajo dominio a todos los que son rebeldes a Dios, a todo aquel que se niega a obedecer a Dios y a vivir bajo el dominio de Dios. Satanás los tiene bajo dominio y bajo control. El Evangelio según San Juan en el capítulo 8, verso 43 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: porque no pueden entender lo que les digo, es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre,
el diablo, y él les encanta hacer las cosas malvadas que él hace, y les encanta a ustedes hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando yo les estoy diciendo la verdad. Amados y amadas, mis queridos hermanos, Jesús está hablando en este momento en la palabra, y el apóstol Juan está escribiendo y tratando de expresar lo que el Señor trata de decir allí en esta porción de la Biblia. En la Nueva Traducción Viviente, como le digo, en el verso 43, Jesús comienza diciendo: ¿por qué no pueden entender lo que yo les digo? ¿Cuántas veces como pastor o como pastores o ministros de Dios a veces no podemos entender por qué la gente no capta el mensaje? ¿Por qué no les llega lo que uno trata de decirles? Uno le dice a la gente: si sigues viviendo bajo ese pecado te vas para el infierno, y la gente no para, no presta atención, no entiende. El pastor lo que dice es fantasía, es tonto, es religioso. Si no paras de hacer esto o lo otro, perderás tu vida, perderás tu salvación, y muchos simplemente no pueden comprender. Hoy podemos escuchar al Señor Jesús diciéndole al pueblo y a la gente: ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Y Él mismo se responde diciendo: es porque ni siquiera ustedes toleran oírme. La palabra de Dios siempre es incómoda para aquel a quien es enviada. La palabra de Dios siempre es incómoda para aquel que está viviendo apartada de ella. La palabra de Dios es fastidiosa e incómoda, porque la misma Biblia dice que ella es como un cuchillo, como una espada de doble filo. Es como si tú trataras de agarrar el cuchillo y sea por donde lo agarres te vas a cortar. Y nuestro Señor Jesús en el verso 44 aclara y dice: pues ustedes, por eso no me entienden, porque ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y a ustedes les encantan las cosas malvadas que hacen. Jesús está diciendo: a ustedes les encantan, ustedes disfrutan de vivir en la porquería, vivir en la basura, vivir en el pecado. A ustedes les parece bien y lo disfrutan, por eso se incomodan cuando yo hablo en contra de esto. Y el Señor Jesús aclara: Él ha sido, hablando de Satanás, asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y Él es el padre de la mentira. Así es. Por eso escuchábamos a nuestros padres regañándonos de niños, aunque tal vez ni siquiera ellos entendían el significado. Nos gritaban y decían: deje la mentira, porque la mentira es del diablo. Pues Jesús está diciendo: el padre de la mentira es Satanás. Y todo el que practica la mentira es hijo de su papá, el diablo, de su padre, Satanás. Todo el que practica la maldición, el engaño, es hijo de Satanás. Concluye en el verso 45 diciendo el Señor, nuestro amado Jesús: por eso es natural que no me crean cuando yo les digo la verdad. Por esa razón mucha gente no puede entender el mensaje que se les trata de decir. Lo rechazan, lo niegan. Pero yo hoy tengo paz al escuchar a Jesús decir: eso es natural. Ellos no pueden creer a la verdad que yo les predico, porque su papá es otro. La palabra de Dios dice, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Lo recuerda? Pero las que no son ovejas no saben escuchar la voz de Dios. Así es. ¿Tú eres hijo de quién? O podría preguntar, no me conteste por favor, ¿a quién estás escuchando tú?
Porque a quien estás escuchando y lo que estás practicando y viviendo habla de quién es tu Padre. Escucha bien, querido amigo y amiga que estás por las redes. Tal vez la palabra pueda sonar odiosa, antipática, fastidiosa, pero es que ese es el objetivo de la palabra. El objetivo de la palabra de Dios es enviarla y que ella moleste e incomode cuando llegue a la mente y el corazón del hombre. Y por otro lado, la palabra dice que también el Espíritu de Dios te va a redarguir de todo pecado. Redarguir significa revolver. Es como un vaso con agua que se ve transparente después de un buen tiempo estar en reposo. Pero si usted lo bate y lo bate y lo bate, lo que está en el fondo empieza a salir. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu redarguye, es que el Espíritu Santo te va a sacudir para quitarte las mentiras que tienes en tu mente y en tu corazón, de que dices que eres un hijo de Dios, pero eres practicante del pecado. Para que el Espíritu Santo te va a sacudir para sacarte el mugre que tienes adentro, para sacarte la porquería que está dentro de ti. Porque la palabra de Dios dice que lo que está en el corazón sale por la boca y es la práctica de vida. La palabra de Dios nos enseña, y hoy quiero que aprendamos, que el diablo nos domina a través de sus fuerzas, o domina a través de las fuerzas, para que fuerza que para muchos resulta desconocida, fuerzas que para muchos simplemente porque creen que no existen, creen que no están, y por tal razón les resulta al diablo tan efectivo el trabajo en sus vidas. El hecho de que tú no creas en Satanás no evita que Satanás controle tu vida o te domine. El hecho de que tú no creas la palabra que estás escuchando en este momento no evita que Satanás tenga control sobre tu vida, te atormente, te mantenga arruinado, destruido el matrimonio, destruido a los hijos, que vivas en soledad absoluta y vivas en abandono. El hecho de que te niegues a creer la palabra de Dios no le quita poder a Satanás, muy por el contrario, le otorgas más autoridad para que él destruya tu vida. Y hablamos de un poder sobrenatural. Necesitamos entender y creer que existe el bien y el mal, que existe el poder sobrenatural del bien y el poder sobrenatural del mal. Para los que desconocen esto, están en más graves problemas todavía. Hay tres preguntas que quiero discutir hoy. La primera, ¿por qué hay gente que se rinde ante el diablo? ¿Por qué hay gente que se rinde ante Satanás? Mis amados, aun cuando pasa inadvertido para el común de las personas o la mayoría de las personas, cada día es mayor el número de hombres y mujeres que se rinden a Satanás, el diablo, y terminan bajo sus terribles ataduras. La primera razón, muchos terminan rendidos al diablo por amor, por poder, por fama, por dinero o aún por curiosidad. Muchos otros, y el más grave de todos, que va dirigido al pueblo de Dios, por ignorancia. Gente que ignora la palabra de Dios, ignora quién es Dios, ignora quién es Satanás, ignora los principios bíblicos, los principios de la palabra, e ignora el poder de Satanás sobre la vida humana. Muchos en su desesperación, sea por amor, poder, fama, dinero, curiosidad o por ignorancia, terminan convirtiéndose o rindiéndose a Satanás, el diablo. Lo peor de todo esto es que la gran mayoría juran que no es así. Son esclavos con sus ojos cegados. Son esclavos que no se dan cuenta, y muchos juran que están sirviendo o agradando a Dios. Déjame decirte, el hecho de que alguien tenga una Biblia en las manos no es garantía de que sea un hijo de Dios. Los brujos, los hechiceros, las que usted conoce por esos nombres,
tienden a tener Biblias en sus manos, tienden a usar la Biblia y tal vez hasta se la saben más que usted, porque ellos se esfuerzan y estudian y se preparan para atrapar con sus artimañas y palabrería a los ignorantes de la palabra de Dios, a la gente, perdónenme la expresión, tonta, que todo lo que escuchan dicen amén, pero no leen ni estudian. Satanás es el primer ser sobrenatural que se sabe la Biblia de memoria, capítulo por capítulo, para engañar a toda la gente, hombres y mujeres, con palabras bonitas a causa de su ignorancia. Hablemos un poquito ahora sobre ministros del diablo. Escúcheme bien, usted que me escucha en casa, usted que está aquí, quiero ser claro y concreto con esto. Todas las personas que trabajan con y o a través del ocultismo pueden ser identificados sin ningún tipo de duda ni temor como un ministro de Satanás y un ministro del diablo. Repito, nos da pena, porque hay tanto cristiano que le da vergüenza que lo identifican como un hijo de Dios y entonces no quieren llamar las cosas que en el nombre que corresponde. Y yo quiero dejárselo a usted claro hoy: toda persona que trabaja con y o a través del ocultismo, podemos llamarlo sin temor a dudas como un siervo ministro del diablo Satanás. El que reza, el que hace cosas raras, el que hace bañitos, el que lee la mano, el que anda leyendo los ojos, el que anda leyendo los miaos, el que le manda la bolsita, el que le rusea al frente de la casa, porque eso me corre, no sé qué, el que cree en mover el cenchú y todas estas pocas de cosas, lo digo con total autoridad y sin temor, son siervos y ministros de Satanás, el diablo. Cuando usted se pone a escuchar sobre los oráculos, sobre el bendito horóscopo, personas que adivinan el futuro y todo este poco de cosas, déjemelo decirle con clarito: se puede llamar licenciado, se puede llamar iluminado, se puede llamar y titular como le dé la gana. Yo lo llamo a la luz de la palabra siervo de Satanás, siervo del diablo, enemigo del Dios Altísimo. Lo más sorprendente, mis amigos, es que el adversario respalda a esa gente y los publicita de tal manera que si hay un negocio rentable hoy día es montar un consultorio, es montar un negocito, un kiosquito para andar diciéndole a la gente las cosas que le vienen para el futuro. Muchas personas están tan ansiosas por conocer el futuro, están tan desesperados por atraer al ser que aman o al que resulta renuente a sus pretensiones sentimentales, o simplemente quien desea ser prosperado, que anda buscando a cualquiera para que le suelte una palabra, para que le diga algo. Por esa razón, escúcheme más aún, pueblo de Dios, aún se están abriendo iglesias, lugares donde dice que se adora a Dios, y se están montando en los altares siervos de Satanás para declarar palabras, para soltar palabras que la gente quiere escuchar, porque la gente lo que quiere es que algo los anime, que algo les diga: van a hacer las cosas como tú quieres. En cierta oportunidad tuve el problema con una hermanita. Dicha hermanita viene y habla conmigo y me dice: pastor, el marido mío me dejó, me abandonó, se fue con otra más joven y la tiene embarazada y está viviendo con ella. Vengo para que usted me ayude. ¿Qué hacer para que vuelva para la casa? Y respuesta que le dolió
y que a muchos evangélicos seguramente le va a molestar lo que voy a decir, fue: usted debería valorarse. Un desgraciado que la abandonó, que se fue con otra mujer, que la preñó y está viviendo por allá y habla mal de usted. Usted debería estar feliz que ese desgraciado se fue. Y no estar rogando para que vuelva para la casa. Y para allá por un tipo que ni siquiera era cristiano. Y pidiéndome a mí que ore para que el desgraciado vuelva a la casa. En otra ocasión se me acerca una mujer, una sierva de Dios: pastor, ayúdeme a orar por el negocio de mi sobrino. Compró un negocio y quiero para que Dios lo bendiga y lo prospere muy bien. ¿Dónde queda el negocio? Me dio la dirección. Yo, hermanita, estoy tratando de buscar en mi cabeza y en esa dirección, ¿qué negocio hay por ahí? Veo ese negocio, pastor, ese que es así, así, asado. Yo, hermanita, pero lo único que yo recuerdo ahí es que ahí es una tasca. Yo, bueno, mi sobrino compró la tasca, pastor, para que usted ore para que Dios lo bendiga y le vaya bien. Una tasca y discoteca. Mire, usted está loca. Yo oro cada vez que pueda para que esos negocios se arruinen, quiebren, porque esos son recintos de Satanás, son instrumentos del diablo. Y usted viene a decirme a mí que ore para que le vaya bien a su sobrino. Su sobrino, lo que es un hijo del diablo, un siervo de Satanás, porque está invirtiendo en esos negocios. Pero hay tanto evangélico ignorante de la palabra de Dios, que dicen que alaban a Dios y buscan de Dios, y en su casa lo que venden por la ventanita de la casa es cigarros, venden cerveza, venden chibú, venden porquerías que van en contra de lo de Dios. Déjame decirte, tú no eres ningún hijo de Dios, tú eres un instrumento del diablo, porque estás profesando el evangelio de Satanás. Ay, pastor, yo no sabía. Pues más le vale que se arrepienta, porque por el infierno se va a ir. Porque si usted hace cualquier cosa que vaya en contra de su padre, de papá Dios, mi papá, yo sé quién es mi papá. ¿Saben cómo se llama mi papá? Mi papá ya se llama Francisco Vargas. Y yo sé quién es él, me sé el número de cédula, me sé el nombre de su mamá, me sé dónde nació, sé la edad que tiene. ¿Sabe qué es triste? Que muchos creen llamarse hijos de Dios, pero no saben absolutamente nada de su papá. Y del único papá que sí saben es el verdadero papá que los ha engendrado, a Satanás, el diablo. Porque lo único que saben es ser ladrones igual que el diablo, mentirosos igual que el diablo, roban, engañan, abusan de cualquier persona y de cualquiera, y ellos ignoran que las obras que practican lo que revelan es su genética diabólica. Un hijo de Dios debe revelar genética del reino, debe vivir y hacer vivir, y su casa debe ser un lugar donde se practique y se haga lo que la palabra de Dios dice. Óigame, y si usted está sintiendo que yo le estoy tirando esto a usted, yo no sé para quién va. Pero dele gloria a Dios, porque el Señor lo quiere salvar del infierno. De que le queme el trasero allá del diablo por estar haciendo las cosas incorrectas. Ay, pastor, pero es que si no vendo cigarro y no vendo la cerveza, se me quiebra el negocito. Bueno, cambia su alma entonces por plata. Porque usted lo que quiere es plata. Por eso va a estar dispuesto a hacer cosas por dinero. ¿Y qué diferencia hay a que vendas tu alma por otras cosas? Mucha gente quiere agradar a Dios, quieren hacerse llamar hijos de Dios, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios les pide hacer. ¿Y qué clase de hijo podemos ser? ¿Alguien que solamente nos interesa un apellido? ¿O alguien
agrade a su papá. Si hoy tú pudieras hablar con tu padre te miraría hoy con agrado o voltaría su rostro cuando tú trates de hablarle. Yo creo firmemente, mis amados, en que yo tengo un papá que está sentado en el trono y que aquí en esta tierra está representado en mi Padre que me engendró, y que de la misma manera en que yo traigo alegría a mi Padre, de la misma manera puedo traer alegría a mi Padre, o de la misma manera en que decepciono a mi padre y a mi madre, también es la misma manera en que puedo decepcionar a mi Padre arriba. Pero es que papá entiende. ¿Usted está seguro que papá entiende? Nunca olvide algo, la Biblia dice que nuestro Dios es justo. Y la palabra de Dios dice, nunca tomará por inocente al que es culpable. El que es pecador es pecador. Y el que practica el pecado está muerto en el pecado y se va para el infierno. Así lo dice el Señor. Pero el Señor también dice, el que se arrepienta de sus pecados y confiese a Cristo como su Salvador y vuelva su rostro hacia mí, yo con los brazos abiertos le espero y cubriré todos sus pecados. Si alguien quiere vivir en pecado es su decisión. Si alguien quiere ser un siervo de Satanás, es su decisión. Dios siempre deja una puerta abierta para el arrepentimiento y para volver el rostro hacia Él. ¿Cuáles son las armas de la maldad? Ahora que hemos tenido una perspectiva más amplia de lo que son los ministros de Satanás y la forma como actúa Satanás, es importante que hablemos de un arma que utilizan los siervos de Satanás y se llaman las maldiciones. Un hijo de Dios, escucha lo que voy a decir. Dice la palabra de Dios que de la boca de un hijo de Dios salen bendiciones. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que de la boca de un hijo de Dios no salen maldiciones. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que de la boca de un hijo del diablo son maldiciones. Que de la boca de un hijo del diablo no salen bendiciones. Todo el que abra su boca para maldecir es un hijo del Padre de las maldiciones. Si usted cuando se molesta lo primero que sale es te maldigo, muy bien, estás representando a tu papá. Hablas igualito que tu papá. Lo que hablamos y lo que vivimos habla de quién es nuestro Padre. Los siervos de Satanás profieren las maldiciones contra sus blancos de ataque. Esa es la razón por la cual usted y yo, los hijos de Dios, somos objeto de odio de Satanás. Por eso un hijo de Dios constantemente va a recibir maldiciones sobre su vida, porque Satanás va a mover a sus instrumentos y ministros para estar desatando maldiciones sobre él o sobre ella. Óigame bien, nadie lo tome como personal, pero debo decirlo, no porque de repente digo algo, el pastor me lo digo a mí, no. Los ministros de Satanás acostumbran los domingos a congregarse en las iglesias evangélicas. Si no lo sabía alguien, quiero que lo sepa hoy. Ellos se dividen por grupos y visitan las iglesias evangélicas. Se sientan en las sillas de las iglesias evangélicas. Y en ese lugar, en silencio, empiezan a declarar maldiciones sobre el lugar. Y muy especialmente sobre los pastores, y luego sobre los que ellos se dan cuenta que son los que trabajan al lado de los pastores.
¡Ay, pastor, qué miedo! Mejor como que no trabajo al lado suyo. Sí, aunque usted no lo crea, en más de una ocasión yo he visto brujos en esta iglesia. Han venido, se han sentado, buscan agradar y acercarse. Por eso siempre predico tanto y enfatizo tanto que el hecho de que alguien venga a la iglesia no lo hace hijo de Dios. El hecho de que alguien adore, tenga una Biblia en la mano, cante y haga lo que sea, eso no garantiza que alguien es hijo de Dios. Cuando a mí alguien se me presenta, más bien porque se enteran que soy pastor, y en la calle, donde sea, ¿cómo está? ¿Usted es pastor? Yo también soy evangélico. Yo digo, si necesita presentarse como evangélico es porque algo está tapando. Y hay gente que cuando van, yo soy evangélico, y los evangélicos somos buena gente. Los evangélicos no son buena gente, eso lo puedo yo garantizar. Alguien que se basa en su religión para conseguir un trabajo, para conseguir beneficios, es porque algo está tapando y se quiere esconder tras una cortina, sobre un disfraz, para hacerse ver como alguien bueno. Escúchame bien, es imperativo que tomemos autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesús y debemos ir hacia adelante en victoria, sabiendo que cualquiera que sea la circunstancia que enfrentemos, tenemos asegurada la victoria. En Lucas capítulo 10, nuestro Señor suelta la siguiente palabra y dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No importa la fuerza que tenga el enemigo, no importa las maldiciones o siervos de Satanás que existan, sus maldiciones no llegarán a un hijo de Dios que está entregado a Dios y viviendo bajo cobertura. Amados, es necesario que en nuestra condición de creyentes en Dios ejerzamos la autoridad que Él nos ha dado. Recuerde siempre que Cristo Jesús nos hizo más que vencedores, y si estamos tomados de la mano de Dios, toda maldición es rota y cae al suelo, porque nos apropiamos de la palabra de Dios, creemos en ella, la declaramos y el Espíritu de Dios nos respalda en lo que emprendamos a hacer. Finalizo repitiendo la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 43. ¿Por qué no pueden entender lo que yo les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. El Señor me motivó desde hace varias semanas a hablar de esto, porque hay mucho evangélico desesperado haciendo estupideces y haciendo pactos con el diablo, visitando, metiéndose y comprando cosas o participando en cosas por su desesperación, sin darse cuenta que se están convirtiendo en siervos de Satanás y están perdiendo la oportunidad de ser salvos. Gente que se enamora y como no les corresponden, se compran un amuleto, se dan bañitos de no sé qué, o le echan de tomar o comer algo a la persona, a ver, porque me dijeron que eso funciona. Gente que en su desesperación por dinero, que en su desesperación por plata, usan adornos, en sus carteras cargan algo, en sus casas adornan de cierta manera, buscan muñequitos, buscan cositas, sin darse cuenta que esa ignorancia
los está marcando como hijos de su papá. Que en el espejo de los carros guindan un aparatico que llaman atrapasueños del diablo. Te está atrapando el alma y te va a llevar para el infierno el bendito atrapasueños. Que el gatico me da suerte porque mueve la matica y me trae. El matico lo que te está viendo es la puerta del infierno por sinvergüenza. Es necesario, y escúchame los que no conocen de Dios, pero escúchame los que sí conocen de Dios y en su desesperación están haciendo estupideces. Están vendiendo su alma al diablo. Escúchame tú que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Después de que has conocido el poder de Dios, después que has conocido la verdad de Dios, te estás vendiendo. Estás regalando tu vida como cristiano por un momento de desesperación. Ten cuidado. Ten cuidado, por favor. Si al igual que Esaú, cuando pensó que el negocio que hizo con su hermano era una tontería de palabras, Esaú lo perdió todo. Y luego por venganza quería matar a su hermano, cuando él no le importaba para nada agradar a Dios. Si a ti no te importa agradar a Dios, si a ti no te importa obedecer a Dios, si a ti te da igual vivir en maldad, en pecado, en vez de agradar a Dios, aunque sabes lo que es correcto, ten cuidado, porque estás marcando tu futuro y estás marcando tu eternidad con tus decisiones. Pero hoy te hablo en el nombre de Jesús, a ti que estás aquí y al que me escucha por las redes sociales. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete de tus pecados. Vuelve tu rostro al Dios que te amó y que te ha demostrado amor. Y entonces el Rey del Cielo, por misericordia, volverá el rostro a ti y te perdonará. Pero el perdón de Dios está condicionado con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y arrepentimiento significa que tú entendiste y sales a corregir tu vida. Porque si no corriges, no sirve de nada. Inclina tu rostro donde estás. Y a ti que me escuchas desde casa, inclina tu rostro ahora, en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro ahora, en el nombre de Jesús. Y si tienes que pedir perdón, hazlo ahora mismo. Pídele al Señor perdón, porque estabas vendiendo tu vida por cosas que no valen la pena. Señor, yo te pido que tengas misericordia del pueblo y de hombres y mujeres que escuchan a través de las redes. Tal vez me escucha un siervo de Satanás en este momento y el Señor te dice: arrepiéntete, conviértete en un hijo de Dios, porque aunque seas siervo de Satanás, el Señor te ama igual, pero no ama lo que haces, detesta lo que practicas. Y si no tienes un cambio de vida, tu vida está pronto a terminar y la eternidad te alcanzará bajo la misma condición. Ahora, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, declaro y desato a todo el que me escucha. Desato su vida ahora en el nombre de Jesús. Toda atadura y todo plan diabólico que ha estado sobre tu vida, sea de brujería, hechicería, ahora en el nombre de Jesús se rompe y queda inoperante sobre tu vida. Porque la palabra que has soltado por tus labios hoy te hace libre en el nombre de Jesús. Y declaro sobre tu vida ahora libertad. Y busca la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios.
Te bendigo en el nombre de Jesús.